quería saber cómo veis tú esta proyección respecto a Viña y dónde están como los lugares donde tú dirías como este es mi límite, yo no voy a cambiar esto, ni siquiera como por ir a Viña. O sea, quiero pasarla bien, quiero volver a improvisar harto y todo. Entonces, por eso el año pasado como que no me puse esa meta de ir a Viña. Que dije, no, yo quiero pasarla bien y hacer sin trabas, así como buscar nomás lo que me dé risa y todo. Si es chistoso, después se evalúan los otros criterios. Si no es chistoso, se saca el tiro, ¿cachai? Y si, oye, entran 2 pichulas. Si tú pudieras escoger a los otros 2 artistas que estuvieran en tu noche de Viña, ¿a quién escogerías? ¿A quién escogería? Cambiaste el nombre y cuántas elecciones hay ganado después de eso, huevonado. Y decía, a vos te digo, huevonado rojo Edward. ¿Te invitan algún día como a estos concursos de personalidades agarrándose a combo en los hocico? Me cargan. ¿Con quién te agarras? Ya, pero ¿con quién te agarrarías ahí? Contigo. En combo en los hocico. Va a pegar. Buenas noches Internet, mi nombre es Muertes y les doy la bienvenida a una nueva temporada de La Cortesía. Nos pueden seguir obviamente en las redes sociales de Chancaca TV en Instagram, en TikTok y obviamente están escuchando esto en Spotify o viéndonos en YouTube por las redes de Chancaca TV. También me pueden seguir a mí en @muertesmuertesmuertes, TikTok, Instagram. Estamos aquí directamente desde el Speakeasy Rosso Bar de La Cantina, en la comuna de Providencia, el lugar que es nuestra casita hace ya 2 temporadas. Para partir, no queríamos partir piola, queríamos al toque como tener un invitado de lujo, de lujos quizás, lo vamos a descubrir hoy día. Así que tenemos junto a nosotros a un invitado que nació en Iquique. Así es. Que partió su carrera como comediante en Arica, es psicólogo, es combatiente en la clandestinidad. Quizás no podemos hablar de eso todavía, pero quiero agradecer y recibir, por favor, con un fuerte aplauso al señor Marcelo Coronel Valverde. Muchas gracias. Aplauso para ti mismo, veo. Sí, que somos tan pocos. No, el aplauso era a la presentación. Te emocionaste. Sí, que hoy en día el podcast hay cachado que se usa harto partamos ya, pero como que ya partió. ¿Cachai? Como que están hablando nomás. No, pues nosotros no hemos hablado nada en nuestra vida, ¿no? No, pues entonces hay que hacer A mí me gusta el antiguo, el que uno llegue, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola. ¿Cachai? Porque ya llegué toda la tarde juntos. Sí, porque de hecho toda la noche, porque yo como soy vampiro, esto se graba a las 3 de la mañana. ¿Qué eres? ¿Un vampiro, un pirata, ¿qué? Un vampiro antifascista. El vampiro antifascista. Vampiro antifascista. Antifa, porque ahora también antifascista y antifalopa, que es como... Ah, me gusta. Yo también soy muy antifascista y antifalopa. Qué bueno, sí. Porque... Bueno, vamos a tener que despedir a nuestros auspiciadores. Nuestros auspiciadores, weón, claro, el partido falopero. Oye, te quiero agradecer mucho por estar acá. Esto se dio... Nosotros estamos como inaugurando una temporada con esta entrevista y es muy bonito porque siento que el hecho de que tú estés acá también habla del impacto que tuvo la primera serie de entrevistas que tuvimos, porque nosotros antes de eso no nos conocíamos para nada. Nos encontramos en un show. Y fue como, buena, oye, yo escucho tu podcast. Y buena, bacán, quería. Yo también. Claro, y quería abrir el show y ya, y listo. Sí, y de ahí, claro, vino como los botellazos. Y de ahí, amigos italianos. Claro, todos los días. Y de ahí nos hablamos hasta hoy. Sí. Y bueno, algo que me interesa mucho preguntarte, porque nuestra audiencia se conforma harto también de comediantes y tú eres un referente para la escena de comedia nacional. ¿Tú crees? Sí. No. Para mí, que veo muchos comediantes, siento que hacer como una mención a ti siempre es como algo que tiene una respuesta, ¿cachai? Es que a mí me gusta eso de como tal vez, claro, no referente, porque uno dice grande, referente, maestro, no, yo creo que no soy eso en ningún motivo, pero sí tal vez uno es como ejemplo de cosas que uno ya ha hecho y como que otros también quieren hacer o dicen, no, si mira, él hizo eso y salió bien, o ¿cachai? Como hay un camino trazado que a lo mejor otros dicen como, mira, se puede.
Claro, pero... Si él pudo, Claro, soy un claro, referente claro. de que si yo pude... No, Cualquiera. pero es que quizás suena como a chiste, pero a mí me parece muy importante, por ejemplo, clarificar. Yo mencionaba que tú eras una persona del norte, de región, porque sí definitivamente eres un referente para artistas, específicamente comediantes, pero yo creo que artistas que desde las regiones hoy en día se proyectan a dedicarse a esto, po. Ah, claro. Y de hecho como que me gustaría, Caleta, partir por ahí, como preguntándote por cómo fue tu experiencia, tu camino, sobre todo viniendo de un mercado de comedia chiquitito como Arica, porque ahí tú partiste en tus primeros años de comediante. ¿Dónde hacías comedia? ¿Quién era tu público? Claro. ¿Y en qué momento tú dijiste como, ok, estoy preparado para pegarme el salto y te viniste para Santiago a profesionalizarte y a vivir de esto? Claro, mira, bueno, siempre me ha gustado el humor y siempre como que he seguido también, siempre me ha gustado esas figuras que tal vez no son las famosas, los headliners, ¿cachai? Pero que tú, ¿cachai? Que hay gente que le gusta el humor, no sé, guionistas, creativos, cosas como por ese ámbito, ¿cachai? Como trabajadores del humor. Y en algún momento, mientras vivía en Arica, caché que se empezó a popularizar ya la figura del comediante de stand-up como de bares, ¿cachai? Como cabros de Santiago, cabras de Santiago que eran, no sé, publicistas, profesores, lo que sea, pero en la noche actuaban con un grupito en un bar. Y dije, uy, qué bacán. Ahora ya no solo Club de la Comedia y estos como actores que también se dedican a esto otro, sino que hay gente común y corriente que está haciendo esto en las noches. Significa que yo también podría hacerlo, ¿cachai? Y ahí armé un taller de stand-up. Yo estaba como terminando de estudiar psicología y armé un taller de stand-up, yo sin haber nunca hecho stand-up. ¿Cachai? Era solo bajo la excusa de poder conocer gente que también le interesara el tema. Entonces, ¿qué hice? Era un taller le puse como taller de recursos cómicos y en grande decía stand-up comedy, pero más que nada apliqué cosas que yo sí manejaba un poquito más, que eran como estructura, de escritura de chistes, guión, pensamiento divergente, creatividad, improvisación, cosas que como que yo había estudiado por mi lado y que yo sentía que eran como herramientas que te podían servir para hacer stand-up. Y llegaron algunas personas y particularmente llegó un cabro que él había vivido en Santiago y había hecho como en un micrófono abierto su chistecito, pero era un micrófono abierto todavía no de estándar, era un micrófono abierto como de poesía, ¿cachai? Como los antiguos micrófonos abiertos. Y él había hecho eso. Entonces ahí armamos un grupito, los dos, y empezamos como a presentarnos en bares, como a escribir cada uno su rutina, y empezamos a ofrecer en bares así como, hoy no sé, nos pueden pagar 20 lucas, 30 lucas, y nosotros ahí amenizamos la noche para la gente y todo, ¿cachai? Como que así se fue dando muy de ir conociendo y tanteando e ir probando. Ahora, lo bacán es que el público igual se iba repitiendo después. Porque no era tanto el público que estaba como interesado en cosas como culturales, entretención. Entonces, los mismos que iban a las tocatas, los mismos que iban a las obras de teatro, eran los mismos que iban a nuestros shows de stand-up. Y que era lo bacán de eso, que yo iba como llevando rutinas nuevas cada vez que actuaba. Hacía entre 10 y media hora, pero eran siempre chistes nuevos porque era el mismo público, entonces tenía que mantenerlo entretenido. Y eso creo que fue un buen ejercicio. Igual también pasa, al menos a mí me pasó, que las primeras semanas, los primeros meses, los primeros 6 meses, de repente como que el nivel de creatividad cuando tú ya empezás a pensar en comedia es como brutal, pues es como una corriente de la conciencia súper intensa. De hecho, no sé si a ti te ha pasado, pero yo dormía con la libreta en la cama, ¿cachai? Porque de repente despertaba y era como, oh, tengo que anotar esta sí, con el velador, o andáis con tu libretita para todos lados. Porque además por primera vez estáis pensando conscientemente como comediante. Sí, po. Entonces, muchas cosas que tal vez ya se te habían pasado por la mente, de repente vuelven y dices, ah, pero hay un chiste acá, po. O, ah, mira, esta observación que alguna vez tuve me sirve. Entonces, como la primera película, así como que siempre son muy buenas porque tienen años de trabajo, ¿cachai? Y claro, después es más difícil decir, chuta, ahora tengo que pensar otra idea, no repetirme a mí mismo, y no solamente eso, sino que no sonar a que me estoy repitiendo a mí mismo. Y yo creo que eso como que a veces se empieza a complicar después como a la segunda, tercera, cuarta rutina que uno empieza a hacer, que es decir, ya no solamente quiero hablar de otras cosas, quiero que suene a que estoy hablando de otras cosas. Y en ese sentido, ¿y tu colega con el que partiste? Puta, se dio color después, como que... No, ¿lo vamos a tirar el nombre o...? Sí, R. Ramírez se llama. R. Ramírez. R. Ramírez, Rodrigo Ramírez. Creo que después se fue a vivir a Iquique. He mantenido contacto con él muy de vez en cuando. Pero claro, él como que era un hobby para él y bacán, pero no... Después como que entre los estudios y el trabajo, como que ya después no siguió haciendo. Como que de vez en cuando hacía alguna cosita, ¿cachai? Pero era muy bueno, muy talentoso. Y él tenía además algo bacán, que él estaba estudiando
como traducción o intérprete de inglés, español, no sé. Entonces empezamos a subir algunos videos que habíamos encontrado en internet que estaban en inglés sobre comedia y él los subtitulaba y yo los subía al canal de nosotros. ¡Qué bacán! Sí, entonces por ejemplo subimos uno de Jerry Seinfeld que como hablaba de cómo él escribía sus chistes y otro de, ¿cómo se llama este? Henberg, este loco que hace como one-liners. Mitch Sí, ese mismo. Hedberg. Ya ese loco como que había muy poco material de él en internet y pillamos uno como en inglés y él lo subtituló y después le fue súper bien esos videos porque claro, la gente hasta el día de hoy de repente aparecen comentarios de esos contenidos que no están subtitulados. Y ese era R. Ramírez. R. Ramírez. Sido por R. Ramírez. Claro. Una weá que jamás podría decir un weón Claro, un gringo, ¿cachai? claro. Porque- Claro. Oye, y en perspectiva hacia atrás, como la utilización de los medios que había disponibles ha cambiado caleta, pero Sí. ¿qué dirías tú que es como un consejo que podríais darle a la gente de Arica o de Iquique o de alguna de esas ciudades del norte? Sí, bueno, mira, tus consejos se aplican hasta Antofagasta. ¿A qué parte? Norte grande, pues, weón, norte grande. Norte Grande, Claro. ¿qué crees tú que es como una línea que podría como incluso ser valiosa hoy día, Ujú. como viéndolo en perspectiva? Tú que ya igual, no sé, igual siento que esto es parte de ese referente, po, poder como mirar atrás y decir, mira, Claro. yo esto me funcionó en esencia, ¿cachai? Claro. Como que puede aplicarse para otras personas. Mira, yo creo que algo importante como para la gente que no tiene como los medios a veces es como esta cosa que viene como del punk, como de hazlo tú mismo, como de, puta, no sé, como que podía hacer un podcast si el contenido es bueno con 2 micrófonos así, de estos así lavalier, ¿cachai? O de estos como... No, es que me refiero que ya estos son buenos lavalier, pero hay como algunos que estos, no sé, estos boyas así, pop, con 2 cositas, ¿cachai? Y con, no sé, 40 lucas te podía hacer un programa, ¿cachai? Como... Puta, si de verdad te gusta la weá, podés ahorrar platita y comprarte lo mínimo necesario. Yo me acuerdo del sentido del humor, por ejemplo, lo empecé con una de estos que eran 2 micrófonos inalámbricos, uno azul y uno amarillo, y que venía con una cajita. Me costó, no sé, 30 lucas esa cuestión. Y con ese show que hicimos, que ganamos 30 lucas, eso en vez de decir ya 15 para ti, 15 para mí, fue compremos unos micrófonos, ¿cachai? Como buscar de alguna forma ganar un poquito de platita y con eso al tiro tratar de reinvertirlo. ¿Cachai? O bueno, para qué estamos con cosas de los celulares y todo eso, y eso ya es sabido, pero como también decir como, bueno, tengo estos medios, aunque sean acotados, ¿qué puedo presentar que sea distinto también? Que sea, como creo que muchas veces uno, especialmente hoy en día, parte desde, a esto le va bien, a esto sirve, entonces voy a hacerlo para ver si me va bien. Y creo que esa lógica es muy errada porque si le va bien es porque hay alguien haciéndolo. Es como, ya, ¿qué otra cosa puedo hacer yo que tal vez proponga algo distinto, ¿cachai? Aprovechar tal vez, que creo que hoy en día está pasando mucho eso, gente que aprovecha su diferenciación con el resto de la gente, de por ejemplo, puta, yo soy de esta otra ciudad, no sé, estos o sea, videos que uno ve de, no sé, gente como en el campo, de estos niños que, mira, les voy a enseñar cómo arar la tierra, ¿cachai? Y les va la zorra, ¿cachai? Porque está mostrándote algo que solo él te puede mostrar de esa forma, ¿cachai? Yo creo que por ese lado, como que siempre uno puede buscárselas para hacer las cosas sin necesitar de que no, es que cuando me compre este guión voy a hacerlo, o que cuando me compre esta cámara o conozco a un amigo cineasta voy a poder hacer. No, como puta, hazlo con lo que tengáis, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también habláis mencionaste como los inicios del sentido del humor, y quizás, claro, pues uno, por un tema de humildad, como puede no considerarse individualmente un referente, pero es innegable que el sentido del humor hoy en día es como el canal más importante dedicado como a la comedia. Y lo refiero así porque también me parece súper valioso el trabajo que hacen visibilizando a otros comediantes más novatos. Claro. Que quizás cuando uno lo compara con Neverland, que es como el otro gran como monstruo de los medios hoy en día, que no tienen ese carácter. Pues ustedes tienen como la posibilidad de mostrar en los programas comediantes nuevos, y por lo mismo quería como preguntarte, ¿cómo has visto tú como la construcción de este lugar de prestigio del sentido del humor hoy día? ¿Cómo partió? Y también como quizás hacer ahí una mención a un aspecto personal, como a la amistad que tú mantenís con Luis Slimming y con Héctor Romero particularmente, que entiendo que son los que partieron con todo esto de las transmisiones.
Sí, pues, bueno, ha sido un camino bien largo y ha sido bonito también todo esto, ida y vuelta y crecimiento y cambios que hemos tenido, porque de hecho esto partió con Fabricio Copano y yo. Él me ofreció hacer un podcast, ¿cachai? En esa época pre-Spotify, pre-todo, que dijo como, pucha, mis amigos tienen podcast y todo, yo no tengo ni uno, quiero hacer uno, pero para hablar sobre humor. Y pensé en ti porque había visto que yo escribía algunas columnas sobre humor y como que hacía, como que se notaba que me interesaba el humor y me había venido a Santiago hace poco. Entonces armamos este programa con esos mismos 2 micrófonos que yo tenía. Dije, ya, yo me encargo de toda la parte técnica, él se conseguía como los invitados y todo. Y fuimos haciéndolo hasta que Fabricio se fue a Estados Unidos. Entonces, después de eso pasaron muchas etapas, o sea, después llegó Luchito, y seguimos haciendo el podcast en ese formato, después se sumó Héctor, después nos fuimos a una radio online, ahí abrimos el programa a hacerlo más como de actualidad, después y semanal, después nos fuimos de la radio, nos independizamos, ahí apareció Patreon, como la gente queriendo donar para que siguiera el proyecto, entonces le entregamos contenido exclusivo, después llegó el estallido social, la pandemia, ¿cachai? Y empezamos a hacer, dijimos, no podemos parar de hacer este programa porque hay cosas que hablar, o sea, de lo que estaba pasando con el estallido social, ¿cachai? Tenemos que hablar de esto, nos volvimos más políticos en esa época. Después de la pandemia la gente no quería nada con la política, quería evadirse de estar encerrado en la casa todo el día, entonces nos evadimos nosotros también un poco más, creció el público por pandemia, salimos y ya teníamos los recursos para poder tal vez arrendar un espacio físico, ¿cachai? Cuando nos dimos cuenta de eso dijimos, ya tenemos el espacio físico, aprovechémoslo y por eso ahí empezamos a hacer varios podcasts, ¿cachai? Ahí sumamos a la Arayita, ¿cachai? Se sumó la Cintia. Bueno, el equipo creció, se fue creciendo exponencialmente. La Cintia no creció. No creció tanto, claro. Pero después fue creciendo más, otra media y 2 y 4 y así como hartas personas, como más a nivel técnico para ir creciendo la producción del programa, ¿cachai? Entonces, claro, ha sido un constante adaptarse y cambiar y mutar, pero yo creo que lo que le ha dado constancia a todo ese proyecto es el humor como bandera de lucha y como meta y objetivo a seguir, porque yo creo que, claro, cuando tú decís como son como de los grandes y referentes de contenido de humor, yo creo que tiene que ver con eso, con que creo que son pocos las productoras o lo que sea hoy en día que se dedican solo a hacer humor, ¿cachai? Como que, aunque sean de algún comediante, también tienen proyectos de otras cosas y todo. Nosotros como que hemos tomado la postura de decir, bueno, este es nuestro proyecto colectivo que se llama El Sentido del Humor. Por ejemplo, si yo quiero hacer algo más serio o que hable de otros temas, que toque otras teclas, lo hago yo de forma personal por fuera, ¿cachai? Pero El Sentido del Humor es para hacer humor. Y para hacer como chistes y contenido de humor y sobre humor, y ¿cachai? Entonces yo creo que por eso como que es coherente, como que tú decís, mira, pueden tener sus pros, sus contras, puedo estar de acuerdo, no, pero claramente estos están preocupados de hacer humor y eso es como el must, ¿cachai? Como si es chistoso, después se evalúan los otros criterios, si no es chistoso se saca el tiro, ¿cachai? Y en virtud de esto que mencionabais de la etapa política del sentido del humor, hoy en día han crecido a un nivel donde tienen auspiciadores, claro, tienen como alguien que cree en usted, una empresa que cree en usted. ¿Cómo manejan el tema de la expectativa de la empresa versus lo que ustedes quieren hablar? Porque entiendo, me imagino que hay una pauta, que hay límites de lo que uno puede decir o de lo que uno quiere decir. Pero como siento que vienen de un espacio donde al principio tienen una radio que tenía una línea editorial, claro, después se independizaron y ahí es free for all y pueden decir lo que ustedes quieran. Claro. Pero hoy en día hay trabas como cuando se negocia o se conversa con los auspiciadores, tenéis como, por ejemplo, no sé, pues te auspicia una cerveza. Claro. Y tiene que estar la cerveza ahí, pero podías hablar, weá. Ese es nuestro secreto. Nuestros auspiciadores son todos moralmente... no pueden decirnos nada, porque son alcohol, casas de apuestas, ¿cachai? Como puras cosas que... Y aquí me voy a decir, a ver, lo que diga no es peor que lo que tú haces. pero ¿se puede dialogar en esos términos con una empresa? Como... No, pero sí, mira, ¿sabes qué? Yo creo que ahora que me encima nombraste como hacia atrás, en verdad yo creo que hemos tenido la suerte de que nunca hemos tenido como esas trabas, ¿cachai? Como que... No sé, a pesar que estábamos en una radio online, tampoco nos pagaban, entonces tampoco nos podían decir, no, es que, oye, que no pueden hablar de esto, no, es como, bueno,
entonces nos vamos, como, ¿cachai? Y ahora que, claro, trabajamos como en una empresa, nosotros somos los dueños de esa empresa, entonces también asumimos los costes de lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, los auspiciadores que llegan porque saben, les gusta o les conviene estar en ese espacio, sea lo que sea que nosotros hablemos. Obviamente cuidamos no decir esas cosas durante las pausas comerciales, las menciones, que igual a veces nos equivocamos. Inclusive eso lo usamos a nuestro favor, porque normalmente en los programas la gente se va cuando llegan las menciones, ¿cachai? Cortan antes o te avisan el minutaje de dónde empieza. Pero nosotros que siempre nos equivocamos en las menciones, decimos algo de más, se nos escapa algo que no corresponde, paramos, lo hacemos de nuevo, la gente se queda a ver las menciones porque cualquier cosa puede pasar en esas menciones. Entonces, eso se lo ofrecemos a los auspiciadores también diciendo, miren, tenemos retención de público durante las menciones. Ah, mira qué bueno, entonces quiero estar ahí. Entonces creo que hemos tenido esa libertad, no sé, hoy día mismo, por ejemplo, no sé, en una empecé a hablar de Rojo Edward, que huevonao, sí, que te cambiaste el nombre y cuántas elecciones hay ganado después de eso, huevonao, y decía, a vos te digo, huevonao, Rojo Edward. Entonces... Rojo Edward culeado. Te odiamos. Te odiamos. Cierra comillas. Cierra comillas. Dijo Marcelo en ese programa. Sí. Entonces... O sea, pero en el Festival de Olmué lo comparaste con un mojón... con bebida, una vez así. Ah, ¿verdad? Sí, pues. Oh, qué bueno. Muy bueno. ¿Viste? Sí. Ya. Entonces, claro, yo no sé, creo que nunca... Yo creo que la única como autocensura que existe es cuando nosotros creemos que está mal hablar de algo. O por lo menos desde ese punto de vista. Por ejemplo, no sé, el otro día salió la foto de Boric con su guaguita que le había tirado como vómito en la cara. Y como que lo hablamos antes de, como diciendo, mira... Asumimos que fue la guagua. Claro, mi postura es que él llegó vomitado de antes, o sea, puso la guagua ahí para que pasara la piola. Por eso después tuvo que sacar como la weá de drogas. Como... Claro, hoy por si acaso estoy chantado. Que ahí nos faltaban los que en los comentarios hacían, ¿cómo se llama? Como que hablaban, que Giorgio Jackson le acabó encima y cuestiones, y nosotros dijimos, puta, acá hay una guagua presente, nos llevemos para allá ese... Sí, lo venía a decir acá en la cortesía. Claro, no, claro. Y esa guagua no es Giorgio Jackson, aunque tenga la mollera abierta. Y entonces no lleguemos desde ese lugar a hacer chistes sobre esta situación, ¿cachai? Y tal cual, pues. Hicimos muchos chistes sobre eso, pero no con esa arista, porque dijimos, ¿para qué? ¿Para qué fomentar eso si podemos reírnos de otras cosas, ¿cachai? Entonces, como que esas conversas tenemos antes, o a veces tiramos un chiste, alguno tira un chiste pasado y el resto como, ya, córtala, o ¿cachai? Y cosas así. Pero creo que nos damos libertades en ese espacio en particular por lo mismo que te decía antes. Como que nosotros hemos impuesto que ese es un espacio que solo tiene el afán de hacer reír. Y cuando hacemos chistes pasados o decimos cosas que tal vez en otro espacio yo mismo no diría, yo soy mucho más el que está hablando ahora contigo que el que está en el sentido del humor. ¿Cachai? Toma eso. Gracias, muerte, porque puedo ser yo mismo finalmente. Pero en ese espacio uno como que está a ver a quién se le ocurren más y mejores chistes, y como que ese filtro que obviamente cada filtro que se pone te va coartando la libertad de tirar lo que se te ocurra, y a veces se pierden chistes que podría haber tirado. Como que en ese espacio nosotros tiramos todo y después por último reculamos, o si fue algo muy pasado y nos sentimos mal, puta, bajamos el capítulo y lo cortamos y lo subimos de nuevo. Como que nuestra idea no es ni hacer daño ni como irnos en esa, pero... Yo creo que esa es la única censura, es como sabéis que sentí que me pasé. De hecho, ojalá Nasta sea la misma persona que la cagó. Pero es que igual es necesario de repente en el proceso creativo no limitarse, po. No, po. Es cuático, po. Yo creo que es parte del camino del artista tratar de borrar ese bloqueo mental o ese límite mental o ese tabú para poder ir a un lugar. O sea, hay un artista que yo admiro mucho que lo describe, que es Nick Cave, ¿ya? Que habla sobre cómo el trabajo del artista es ir al abismo, al borde del precipicio, mirar hacia abajo, mirar hacia el precipicio y recordar siempre volver. Ahí está como la pega del artista, como recordar siempre volver para poder generar una conexión de eso, claro, con la gente que no tiene la posibilidad o el privilegio de ir hacia esos límites de la conciencia. Sí. Afortunadamente nosotros, nuestro primer auspiciador, Funerarias González, confía mucho en nuestra línea editorial. Me pasaron un ataúd,
Para Me hacer pagaron una en linda el broma. en Claro, el ataúd. sí, de hecho tenemos para ti ¿Ya? un descuento del 5% Ah. si es que pasa que falleces en la comuna de Padre Hurtado. Funeraria González, para ti, algún día. Pronto, no lo sabemos. Ese es su lema, que igual es raro, Ah, pero... espérate, pero tiene varias como el eslogan. Sí, 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 pues, Funeraria González para ti. para ti. ¿Pronto? No lo sabemos. No, ojalá que sí. Ojalá que sí. O no. Ojalá que no. Creo que esa es la... Claro. Sí, así que gracias Funeraria González. Con mi nombre, Muertes, era esperable que fuera. Aparte que Era igual el tengo, auspiciador que podía tener. Y tengo como humor de nicho, entonces como una weá Claro. está brígida. Interesante construir una empresa Ujú. que crea en ti los auspiciadores. Porque, que era algo que me parecía muy interesante hablar contigo, porque yo también tengo un pasado militante universitario. Él tenía un pasado que no le gustaba la plata. O sea, es que no tenía plata, entonces, o sea, Qué rico. todavía, weón. O sea, que es bacán como odiar la plata cuando Claro, cuando no tenía. no tenía, weón, El porque... problema es cuando tenés que empezar a rechazarla. O sea, ahí cuando... Sí, sí, eso es como algo que ahora me está pasando porque me ofrecen demasiada Ataúdes. plata. No tengo cuerpo para tanto entierro. Claro. O sea, eso es como el lema de mi Artsmate. Pero me gustaría hablar un poco de cómo este ímpetu político, estas ideas, no quiero hablar de idealismo porque suena como dos Claro. viejos culiados hablando de política. No, porque todos son idealistas de alguna forma. Puede ser facho, pero también tiene un ideal de sociedad Claro. que es más parecido al que ya existe, no es la única diferencia. Claro, más conservador. Igual Claro. aquí nosotros respetamos todas las opiniones políticas, por muy reahueonadas que sea el caso de la gente de Claro. derecha, sin decírselo en su cara, por supuesto. Pero tú participaste en Arica de la Organización Comunista Libertaria. Así. Cuando ser libertario era... Claro, libertario es bueno. Era- O sea, o no sé. Claro, A ver, era, queremos- iba a decir de izquierda, pero claro, sí, cuando uno era libertario y venía ese libertarismo que venía del anarquismo, del anarcocomunismo, básicamente. Es como este anarquismo socialista. ¿Entre qué años militaste de manera más activa? Entre el 2011 hasta el 2016, sí, sí. Como los años de universidad, ¿no? Como... Cuando estaba como saliendo de la universidad, Ya. es que yo me empecé a meter en la política universitaria a partir de las movilizaciones del 2011, ¿cachai? Como todas las tomas universitarias y todo eso, me empecé a meter mucho más en eso. A partir también de algo medio como desde la profesión, porque dentro de la carrera de psicología empezamos a hacer como un colectivo como de psicología crítica, ¿cachai? Y como de repensar la psicología y de cómo poder hacer charla, traer profes que hablen de cosas que no nos estaban pasando en los ramos, ¿cachai? Y ahí se fue armando un grupito como muy desde la psicología, pero a la vez obviamente con tintes políticos, porque también estaba toda la parte de la psicología comunitaria y Mofat ¿cachai? Y como todas estas cosas como de intervenciones psicosociales, ¿cachai? Y crítica y todo. Y ahí como que convergieron los mundos, ¿cachai? Entonces, de repente en estos talleres, charlas y todo, caché que habían unos cabros ahí, unos caballeros, ¿ya? Que no eran universitarios, pero que eran anarquistas. Andaban con unos rifles. Claro, porque se juntaban con universitarios, pero no eran universitarios, ¿cachai? Pero que sí tenían trabajo territorial o sindical. Y después empecé a cachar que estos locos eran todos más o menos, se juntaban y todo. Y ahí caché que existía la Organización Comunista Libertaria, que era una organización clandestina, en el sentido de que no era una militancia pública, pero que sí participaban de espacios públicos, ¿cachai? Sociales. Y dije, eso quiero yo. Yo quiero trabajar en sindicato, en campamento, en territorios, ¿cachai? Pero, ¿cómo llego a eso? Y ahí caché que esta organización tenía buena onda y cercanía con el Frente de Estudiantes Libertarios. Entonces dije, ya, yo me voy a meter al FEL para trabajar a nivel universitario, pero cuando yo salga de la universidad, que es en 2 años más, no sé, pueda pasar a esta pega sindical, ¿cachai? Entonces fue un instrumento para poder seguir en la pega política cuando saliera a la universidad, ¿cachai? Como que nunca me interesó tanto la política universitaria, porque sentía que igual era algo era una burbuja. ¿Cachai? Igual es como que estáis creando una pequeña discusión política como si fuéramos Kast y Jara,
pero en verdad era como un weón de ingeniería comercial con una loca de antropología, ¿cachai? Odiándose a muerte. Como que ahí se disputara el Sí. futuro de Chile y en verdad era como para que pusieran o no pusieran confort ¿cachai? Como en los baños. Sí, po. ¿Cachai? Entonces decía, ya, está bien, hay que dar la pelea aquí, pero esto no se puede quedar aquí, porque acá hay que dar peleas más grandes, ¿cachai? Y como interseccionales y bla, bla, bla. ¿Cachai? Entonces ese fue como mi plan porque me interesaba realmente esa pega como fuera. ¿Y cuál era tu motivación? ¿Qué estaba en el corazón de tu motivación por cambiar las cosas en el mundo? ¿Como había una persona, un grupo de personas, como alguna experiencia particular que te llevó a cuestionarte como el statu quo? Sí, mira, no sé, yo creo que me pasó que, a pesar de que mi familia era casi toda era muy de derecha y todo, era una derecha muy como casuística, como que somos de derecha porque así nos ha tocado y así parece que está bien la cosa y no ha ido bien dentro de todo. ¿Cachai? Como que los otros puro que reclaman nomás y déjenos tranquilos. Ya, entonces era como muy, como que no pasaba nada. Sí me empezó a pasar. Bueno, también creo que también fui un poco víctima en el sentido de las circunstancias, como que creo que nos pasó a los que somos de esta generación, que de hecho es la generación que ahora está en el gobierno, en el sentido de que como fuiste en la media cuando fueron la Revolución Pingüina con Bachelet, después entraste a la universidad para el 2011 cuando fueron la, ¿cachai? Después cuando saliste de la universidad fueron los Noma FP, después se vino el estallido social cuando ya estabas como siendo un adulto y tenías que darte cuenta de que no podías seguir endeudado con el CAE, no podías tener tu casa propia, ¿cachai? Estabas endeudada, tenías problemas, te veías que tus compañeros estaban todos sin trabajo, como que nada cambiaba, como que fuiste creciendo con esas problemáticas y como dándote cuenta. Entonces creo que me pasó un poco eso. Digo, soy un poco víctima en el sentido de que como que uno a veces siente que uno como que toma sus decisiones como por uno mismo, pero también el entorno te afecta caleta en tomar o no tomar decisiones. Entonces creo que me pasó un poco eso, ¿cachai? Como que tuve la posibilidad, me acuerdo por ejemplo para la toma, yo estaba en tercero medio, segundo medio, y yo quería ir a la toma en mi colegio y mi papá me dijo, puta Marcelito, mira, hay dos tipos de personas. Y tú no eres el tipo de persona que tiene que ir a las tomas. Y ni siquiera me explicó a qué se refería. Eso es como... Dije, pero es que soy demasiado débil, ¿cachai? Soy poca cosa, o soy privilegiado y no lo necesito, ¿cachai? No, como que nunca entendí. Pero después dije, no, pues todas las personas deberíamos ayudarnos, ¿cachai? Sí, po. No tengo que necesitar ser para darme cuenta de que algo se debe cambiar y que yo puedo aportar de alguna forma, ¿cachai? Y yo creo que ahí fue como el cambio de paradigma. Mencionaba ya a Moffat Sí. hace unos minutos. Moffat es un cientista social, creo que Ajá. argentino, Sí. que hacía muchos experimentos sociales con comunidades Ujú. invisibilizadas. Sí. Yo me acuerdo mucho que para mí un estudio de Moffat que me marcó mucho era un estudio donde él iba a una casa psiquiátrica y tomaba al grupo de pacientes de ahí y los insertaba bajo los parámetros de la investigación, los insertaba como en la vida normal de la comunidad y del pueblo donde estaban y hacía seguimiento y anotaba cómo sacando a las personas, comillas, enfermas de su comunidad y poniéndolas en una comunidad sana, Claro. las personas se sanaban. Claro. Y como de alguna manera el constructo de la enfermedad tenía que ver con la invisibilización y la marginación de estas personas. Claro. Lo traigo a colación, ya que lo mencionabais, porque siento que igual en la comedia hay un poco de eso. Hay un poco de normalizar la existencia de voces Ujú. como más oprimidas y a través de eso como integrarlas en una sociedad y sanar. Claro. Porque creo que la comedia tiene ese componente de movilización social donde encontramos cosas quizás extrañas o sorpresivas que nos encuentran como personas. En Claro. el fondo, a mí me pasa que siendo un hueón de una apariencia súper extraña, como que igual trato de generar no los lugares comunes de la comedia, sino como los lugares poco comunes, pero que nos aunan, ¿cachai? Claro. ¿Hay algo de tu experiencia política o de tu experiencia como psicólogo, ya sea desde la academia o desde la práctica, que tú sientas que hoy en día impacta como ideológicamente tu forma, tu aproximación de, ya sea de la comedia o de la performance o de tu espacio como comunicador? Ujú. Mira, ¿sabéis qué? Bueno, de partida estoy totalmente de acuerdo y creo que muchas veces, claro, criticamos, por ejemplo, que tal vez no haya más espacios para distintos y diversos tipos de comedia, ¿cachai? Pero a la vez igual creo que estamos bien adelantados
a otros espacios. O sea, no sé, por ejemplo, uno en la comedia sí ve que hay, no sé, que hay mujeres, que hay lesbianas, que hay mapuche, que hay homosexuales, que hay trans, ¿cachai? Que hay caleta de voces y que también dentro del hombre hétero, que uno podría pensar que es como un espectro más, como más de poder, también ese tipo de hombre hétero que llega también no es el mismo que tiene espacio en otros lugares, ¿cachai? Como que hay harto de gente que nunca tuvo voz tal vez en la adolescencia, como que hay nuevas voces. Y eso no sé si se ve en todos los gremios, ¿cachai? Como que no sé si en los médicos, ¿cachai? Como que hay médicos mapuche, trans, etcétera, etcétera, que tienen la capacidad de poder opinar al igual que todo el resto al momento de tomar decisiones para la medicina en Chile. Estoy pensando que existiese ese espacio, ¿cachai? Que probablemente No sé. no exista. Siguen siendo unos viejos paltones que son los que toman las decisiones como el colegio médico y la cuestión. Bueno, Isquia Siche, ariqueña, morena, madre y presente. Claro, derrotada por los mapuches. ¡Malditos mapuches! Yo creo que eso fue el gobierno central que dijo, pues si esta es morena, que vaya, si está en el norte, vaya al sur. Y no funciona así. No funciona. Los aymara y los quechua no son lo mismo que los mapuches, ¿cachai? Pero sí creo que estamos adelantados un poco en eso. Y yo particularmente creo que igual, por ejemplo, entre ser psicólogo y que me interese la política y que a la vez me gusta hacer reír, creo que he logrado como conciliar esas cosas. En algún momento siento que como que sentía que tenía que definirme por uno y como que empecé a hacer humor sin tocar esa otra arista, pero ahora la he vuelto como a integrar y siento que eso suma a veces, como que me da una mirada distinta. Como que, por ejemplo, me acuerdo cuando estuve en Olmué, la José Naz, vi un tuit de ella que dijo, uy, que he aprendido escuchando la rutina de Marcelo, ¿cachai? Porque claro, tal vez como uno tiene como otros mundos que a uno le interesan, como que a mí me gusta, por ejemplo, unir cosas, como hacer referencia y decir, mira, esto se parece a esto, o esto pasa por esto otro, ¿cachai? Y como buscarle un chiste a eso, y son tal vez como asociaciones que no haría otra persona porque no comparte esos mismos mundos o no tiene esos mismos intereses que hacen que se unan, ¿cachai? Yo creo que por ese lado tengo un poco de eso. Y por otro lado creo que hubo algo que en algún momento ya a mí me cuestionaba, que decía, pucha, igual he tenido una vida fome, como que nunca fui muy carretero, como que de chico era obediente, y decía, ¿y de qué voy a hablar? ¿Cachai? Porque yo veo a los otros comediantes y hablan de las peripecias que vivieron para salir adelante, los traumas de infancia, y yo no tengo nada de eso. Y después empecé a buscar y dije, bueno, pero sí tengo una historia personal, ¿cachai? Y esa historia personal también la puedo compartir, porque también debe haber gente que se siente identificada con eso, ¿cachai? Y por ejemplo, yo en mi rutina hablo harto de la familia, de los tíos, de los primos, de tener familia grande, de lo que pasa dentro de la familia, porque es lo que me crié, ¿cachai? Y no quiero renegar de eso, sino que usarlo para que sirva. Y eso creo que te lo da también ser de región, como que en Santiago no se vive la misma vida familiar que uno puede vivir en el norte, en el sur, ¿cachai? Como que creo que esas pequeñas cosas que tal vez no son como las colectividades que uno tiene en mente cuando uno habla como de diferenciar ciertos tipos de comediantes, pero sí la biografía de cada uno creo que te va entregando, ¿cachai? Como cosas que te diferencian del resto. Porque igual, disculpa que me pasa que a veces, por ejemplo, estamos los dos conversando antes de un show, ¿cachai? Y yo nunca te he visto y nos ponemos a hablar y sí, no, sí que mira, que la comedia, lo que pasa es que uno es como el bufón que puede, y que el rey, y la cosa y todo, y sí, lo que pasa, y uno da una media conversa y dice, ya va a partir el show, ya, y te parás y vas, y dice, oye, entran dos pichulas. Y tú dices, chucha, pero mansa lata queda afuera. Sí, son los mismos chistes del pico al final, sí, igual, ¿cachai? Como que siento que hay que tratar de llevar un poquito eso al escenario igual, po. Sí, pues. Y no es tan fácil, pues. Igual es interesante lo que mencionáis, porque a pesar de quizás como hablar desde una perspectiva en primera persona, en la comedia, como yo viendo tu rutina del Olmué decía como esta weá como del beat sobre la mesa del pellejo, ya, claro, que es como universal, claro, salvo que sea ahí, claro, un niño judío probablemente. Claro. Pero como incluso esta weá como de hay un tajo en el mantel que decía claro, en ese hecho, no sé si tú has vuelto a ver como tu rutina de Olmué. Sí, se la vi hace un tiempo, pero son cosas tan específicas, pero que al mismo tiempo son tan universales, que me parece que ahí es donde está la magia de la comedia, de tu comedia en particular, pero de la comedia como un fenómeno social, claro, de la posibilidad de hacer un zoom tan específico a un corte en un mantel de plástico y que la weá sea una experiencia universal, claro, salvo para el José Naz, la comedia judía, claro, pero ahí está la magia, ahí, claro, ahí está lo hermoso, que de algo tan cotidiano
podéis generar como un contenido de quizás nadie me había mencionado esto. Ah, claro. Todos hemos vivido esta weá, pero como nadie lo había mencionado, está como en una parte de mi cerebro que no... Sí, estaba olvidado ahí. Está olvidado. Claro, estaba como en el background ahí nomás. Sí, y siento que eso es muy lindo porque también te obliga a ti como satirista social Claro. a estar atento a esos pequeños detalles, a esa esencia de la experiencia familiar chilena, de las fiestas, y me parece hermoso y al mismo tiempo como una pequeña genialidad, un botón de como algo con lo que cualquier persona en muchas generaciones y en muchas ciudades y en muchas localidades puede compatibilizar, aunque no haya tenido la vida loca que han tenido algunos comediantes. ¿Cachai? Claro, a lo mejor tenía una experiencia de vida totalmente distinta, pero en algún momento igual se sentó con su familia y como que llegó a lo mismo y esa experiencia la compartimos. Claro, eso me parece muy hermoso y también siento que es muy político. Porque como decías tú, puta, ya, pues, aquí amamos a José Naz, estamos fan de José Naz, pero José Naz tiene como una experiencia de vida distinta, de la que también hablamos en el capítulo 5 de la primera temporada de La Cortesía. Claro. Pero esos pequeños detalles son siempre tan hermosos porque visibilizan a una clase popular que nunca ha sido representada en las artes. Claro. Claro, que verdad cuando vemos, no sé, cuando vemos los 80 recientes, decís, esa es una familia chilena clásica, ¿cachai? Como que cuesta encontrar esa referencia, porque si no son las novelas del Mega y todo, que te muestran el campamento como algo así, o la clase media como algo totalmente alejado, una caricatura de lo que es realmente. Claro, que ahí tú veis, puta, Claudia Di Girolamo, gran actriz, Claro. pero si la ponís de nana en una teleserie cuando nunca... Nunca fue nana. ¿Cachai? Claro. No sé, quizás... Tenía nana. Tenía nana, claro. Claro, esa fue la diferencia. Si tú me haces a mí hacer de nana, me va a costar mucho más, porque yo nunca tuve nana. Claro. Pero ella tal vez pudo haber observado sus Claro, 14 nanas que tenía. Vio nana el anime, ¿no? Claro. Igual estaba pensando que, claro, a mí particularmente me gusta a veces ese humor como de referencia, como de... ¿Cómo se llama? Como de identificación. De hecho, yo ahora en mi rutina en algún momento digo como que, bueno, ustedes saben a lo que nos dedicamos los humoristas, es a problematizar pequeñas cositas que el resto pasa por alto, ¿cachai? Por eso muchos chistes parten con, ¿se han fijado? Claro, porque la gente no se fija. Entonces nosotros tenemos que fijarnos por ustedes. Si cuando ustedes se fijen, nosotros ya no vamos a tener que fijar. Claro, pero por mientras nosotros nos fijamos. Pero también me pasa que no me gusta como el humor de identificación por la identificación. Como que me gusta... Y que a la vez siento que eso a veces hace inclusive más difícil que la gente se identifique tal vez, pero uno a partir de lo personal, o sea, desde mi historia personal, que yo solo puedo contarte porque me pasó a mí y por ende nadie me va a poder copiar este chiste porque es algo mío, pero ojalá que tenga toques de identificación, o sea, mientras estoy avanzando en este relato, ojalá haya partes donde te identifique. Tal vez para lo que dices tú, como para que entienda a lo que me refiero, para darnos cuenta que ambos vivimos cosas parecidas, ¿cachai? Que hay puntos de encuentro y se sienta más cercana a la historia, pero que a la vez es algo personal. Y por otro lado, llevarlo como a que el chiste no termine en la identificación. Que ese paso para meterle un chistecito que diferencie esa historia de cualquier otra que pueda haber, ¿cachai? Como que siento que ahí a veces está el trabajo. Que quizás es muy bonito, a mí me pasa desde esa perspectiva, que encuentro mucha inspiración en los personajes del cine donde aparece Bill Murray. Ya. ¿Por qué? Porque Bill Murray, el objetivo, por ejemplo, en películas como Tootsie, no es como generar un ridículo desde una weá inventada rara, sino que cuestiona la lógica que la misma película te está entregando. Claro. Y como que aparece él y es como, Juan, ¿por qué están haciendo esta weá? Y es chistoso porque como nadie se le ocurrió, como nadie se ha fijado en la lógica interna de la película. Y obviamente, claro, en la película tenéis 10 minutos donde te dan más o menos como la lógica interna del universo de te sientan las bases del universo. Tú lo creí y si hay un weón que vuela y a nadie le importa, es como que tú asumís, bueno, es normal. Claro, aquí, en este mundo vuelan. Y no es tan distinto a lo que pasa en el mundo real, donde en el fondo como tenéis un lenguaje mediático oficial a través de como las más medias y la gente no se deja de cuestionar ciertas weas que son ridículas que pasan en el día de hoy. Bueno, de hecho está pasando ahora con como estos youtubers que vienen a Chile, el Sasa por ejemplo que vino a Chile, que va como a los barrios peligrosos de los distintos países, o ahora vino Clavero, que también es español, bueno, él era italiano pero vive en España, que también vino a Chile, y ambos decían como de distintas formas que Chile era cero peligroso, ¿cachai? Como que
no sé, Clavero decía, hoy he ido a otros lugares en Latinoamérica y aquí el único, que decía, mucha gente me saluda y me dice, hoy cuidado con la cámara, te la pueden robar y todo, y decía, mira, estoy repiola y estaba así como por Santiago Centro comprando completo, ni un drama. Y decía, ni siquiera he visto gente que se vea amenazante, ¿caché? Y el Sasa lo mismo, el Sasa, el único país donde anduvo en bicicleta por los barrios más peligrosos fue acá en Chile, porque decía como no es peligroso realmente. Y claro, uno tiene tan acostumbrado el discurso de que estamos en un momento muy peligroso y que la delincuencia y todo, que no queréis salir de la casa. Y después te dais cuenta que si lo veis con ojos desde afuera, no es así, po. Solo nos creímos esta realidad porque la consensuamos, ¿no? Es brígido esta idea de, oh, chucha, nací, desperté y de nuevo desperté en Chile o en Latinoamérica y es Claro. como, conche tu madre, como que piensa en la experiencia de la gente en algunos países en África, Sí, países que tienen monarquías como Jordania, o la misma experiencia que hoy en día hay con el genocidio en Gaza, ¿cachai? Sí. Como que igual dentro de todo estamos en un lugar medio que libre de si cae una bomba nuclear, pero esa misma idea O sea, de que Milei siga ofreciendo la Patagonia. puta, weón, Milei culiao, Milei conchetumare también hay. Es muy bueno Milei porque su último enemigo fue un niño con autismo de 12 años. Esos son los enemigos de Milei. Yo apuesto por el niño. Sí, no le va ganando hasta ahora. Sí, Sí. no, está bien. Es lo que tiene mayores capacidades intelectuales. Por lo menos tiene. Pero es brígido como esa falta de perspectiva que tiene Chile por ser un país aislado, con fronteras Además. naturales, donde recién las grandes olas migratorias del siglo son de este siglo, ¿cachai? Como que, y está difícil para mucha gente migrante, pero esa misma inocencia que produce la falta de exposición externa hace que también el trabajo del comediante de repente sea tan fácil. De decir, como, oye, pero mira, esta weá está pasando en otro lado y aquí no pasa esto. Me parece bonito poder mostrarle a la gente a través del humor que, weón, en verdad quizás no estamos tan para cagar. Y que incluso si estamos mal, no es culpa de la gente que parece tener la culpa, ¿cachai? Sino que hay... De hecho, yo en los shows como que en el momento como de interacciones, ¿cierto? Que cada vez más gente tiene como en sus shows. interacción. Muchas gracias. En algún momento yo dije, voy a preguntar a si a alguien lo han asaltado para hacer chiste con eso. Primer show, nadie. Segundo show, nadie. Tercer show, dije, no, como esta hueá, si no... Pero yo pensé que todos lo habían asaltado y no lo habían asaltado a nadie. A lo más alguien decía, a mí me robaron el celular. ¿Y cómo? No, pasó una persona y me robó el celular. Puta, la historia mala. Claro, métele un poquito de enjundia a la weá. Podríamos tener ahí para la próxima el show, podemos poner a un equipo de Chancaca TV a saltar, weón. Claro, Afuera del show, así, claro. saltaron sí acá afuera. Apuñalada, sí, con un parche culiado. Fue terrible. Y así, Claro. jaja, mira, tenemos una sorpresa. Claro, acá está tu celular. Claro. Algo que también me parecía interesante preguntarte, sobre todo hablando de esto de los lugares comunes, de poder generar una comedia desde la identificación, es que tú siendo uno de los comediantes, quiero decir, más exitosos del país, No, ni y por con qué. más proyección, Ojalá. también como que en el horizonte se ven como Viña, lugares como Viña del Mar, el Festival de Sí. Viña del Mar, y hemos hablado con otros comediantes también respecto a qué es lo que hay que hacer para llegar allá, cuál es la narrativa, como que de alguna manera hay que ser lo suficientemente popular para poder ser convocado a este lugar aparentemente, o sea, hay ejemplos súper recientes de gente súper de nicho, como de un nicho nacional, no vamos a decir quién, pero George Harris lo fue como el pico, a pesar de como de su percha como internacional. Entonces, quería saber cómo veis tú esta proyección respecto a Viña y dónde están como los lugares donde tú dirías como este es mi límite, yo no voy a cambiar esto, ni siquiera como por ir a Viña. Lo pregunto también porque fue noticia como la intención de TVN de censurar algunos de tus chistes cuando fuiste a Olmué. Entonces, como, ¿dónde pones tú la esencia de Coronel Valverde en decir, este es el personaje que yo voy a llevar? Y si a mí me piden que yo lo cambie, yo no... No, claro. Sí, por ejemplo, a mí me pasó en Olmué, porque con lo de Olmué nació cuando fue Luis Slimming a Olmué. Antes de eso, ponte tú, como en agosto de ese año, la gente de Olmué fue a ver un show que hacíamos los tres juntos del sentido del humor en el Café.
Y ahí nos vieron a los tres. Y yo en ese momento no estaba pensando en ir a Olmué, entonces la rutina que tenía era muy pensada en mi público, ¿no? En el sentido de la gente que escuchaba el sentido del humor, ¿cachai? Entonces tenía chistes tal vez muy de nicho, medio pasado y todo. Y ahí nos vieron los tres. Y fue como, ya, Lucho está como listo para un festival. Y bueno, igual costó caleta porque hasta ahora no llevaban gente como del internet, como hasta ahora habían ido como humoristas más clásicos a Olmué, ¿cachai? Y fue como, tuvieron que negociar ahí, como confían en mí, si le va a ir bien y todo, y Luchito la rompió. Y ese mismo día, ahí en Olmué, los locos de la organización me dijeron, no, el otro año tú, ¿no? Y dije, ya, bueno, sí. Y entonces tuve la posibilidad de trabajar como desde ese mismo día en mi rutina, pensando ya en que quería ir a Olmué y que estaba la posibilidad de ir. Entonces empecé a trabajar una rutina muy pensada en Olmué. Y por eso tenía todos estos chistes de identificación y que era familia y como cosas de actualidad y todo, que tenía una estructura muy pensada en eso. Pero me empezó a pasar en algún momento que dije, chuta, estoy trabajando solo pensando en el festival y esta rutina se está volviendo media insípida, ¿cachai? Como que no tengo opinión, todo es muy de identificación, todo es muy, oye, le ha pasado esto, se acuerdan de esto otro y todo, y es como, ya, pero ¿y dónde está la opinión, ¿cachai? La pulpa de esto. Y ahí le empecé a meter cositas de nuevo, como más de actualidad, o de cositas más políticas, o reflexiones más personales y todo. Y ahí me gustó el resultado final de eso, ¿cachai? Y dije, mira, es una buena forma de trabajar esto. Asegurando estos puntos en común, puedo ponerle punto de vista personal también. Y claro, cuando ya se acercó el MUE, pasaron cosas externas como que Peso Pluma iba a ir al Festival de Viña y avalaban la narcocultura, entonces lo bajaron y Rodolfo Carter se aprovechó de eso y habló de que Damas Gratis también apoyaba la narcocultura y Damas Gratis actuó al mismo día que yo, entonces como que no hablara de ese tema. Y mi primer chiste era como algo de que yo venía de Arica y que era psicólogo de profesión, porque en Arica no eran tantas las opciones, era psicólogo o narco, ¿cachai? Entonces me dijeron, no, ese chiste no partáis con ese. Entonces dije, ya, pero puedo hacer unos chistes de Rodolfo Carter a cambio, pero por supuesto. Y después, de verdad, yo le dije, ya, me saco. Claro. Pero déjeme contar un par de chistes de Rodolfo Carter. Ya, bueno. Y después, como en la tarde del mismo día, me llamaron de nuevo y me dijeron, Marcelo, yo sé que te dije que sí, pero no hagáis chistes de Rodolfo Carter, que abrir más el tema y todo. Y ellos cometieron un grave error, que me dijeron, pucha, si tú no nos hubieses dicho que iba a ser chiste de Rodolfo Carter, nosotros no podemos hacer nada. Pero como nos dijiste, nos vemos la obligación de pedirte que nos los cuentes. Y yo le dije, gracias por eso, porque entonces no le voy a contar otros chistes que tengo pensado que escribí ahora en la tarde con los cabros, que eran sobre Katy Barriga y de otras cosas. Entonces dijeron, bueno. Y dije, ya, ok, listo, ya. Y al final conté los mismos chistes igual. No conté el de narco, pero sí lo de Rodolfo Carter. De hecho, si ven ahí la rutina del MUE, yo digo así como, oye, yo sé que no tengo que hablar de esto, pero Sí. que caía justo. ¿Cachai? Y metí al alcalde y todo, y eso salió súper bien. Y lo de Katy Barriga igual. Entonces, ¿qué pasó? La comisión, cuando ya ven que funcionó y que hubo risa y ni un problema, como que dicen, ya, dale, no hay problema. Pero antes le ponen traba por cosas que ellos creen que podría no funcionar. Entonces, yo después de Olmué, volví a lo mismo que antes de Olmué. Como que dije, ya, ahora quiero escribir chistes para mí nomás. O sea, quiero pasarla bien, quiero volver a improvisar harto y todo. Entonces, por eso el año pasado como que no me puse esa meta de ir a Viña. Que dije, no, yo quiero pasarla bien y hacer sin trabas, así como buscar nomás lo que me dé risa y todo. Y cuando ya tenía esa rutina, dije, ahora puedo comprimir esto y volver a ponerme la meta de ir a un festival y sumar rutina que sí tenga identificación y todo eso. Y en ese proceso estoy ahora, como que tengo una rutina que siento que tiene de todo un poquito, que en estructura de hecho es como parecía a la del MUE. O sea, hablo un poco de mí, hablo de mi infancia, hablo de actualidad, política y termino con una historia con un vecino y con mis perros, al igual que en el MUE. Pero hay otro vecino y otros perros. Y por eso siento que puede servir para Viña, ¿cachai? Como que siento que esto está bueno para Viña. Pero claro, me volvería a pasar lo mismo, como que si yo dijera, pucha, todo bien, pero siento que estoy así como no estoy hablando de nada realmente, o no hay un discurso aquí, no hay una opinión, no lo aceptaría. Si me dicen, no hablé de esto, no hablé de esto otro, como que no lo aceptaría. Creo que solo quiero ir a Viña porque siento que lo que estoy haciendo en este momento me gusta a mí y a la vez siento que podría funcionar en Viña, ¿cachai? Yo creo que eso es importante. Y que muchas veces pasa lo contrario, que hay gente que dice, no, tal persona debería ir a Viña. Sí, pero probablemente esa persona no está trabajando para ir a Viña, entonces no está
está trabajando en una rutina pensando en el público masivo de Chile, sino que tal vez en un público masivo, pero que controla. ¿Cachai? Que igual siento que ahora en Viña lo bueno es que no hay que apelar a la transversalidad absoluta. Como que están hechas las noches para que haya un público juvenil, un público como más de mamitas, ¿cachai? Un público más de cuarentones, no sé, como que está más pensado en eso. Pero son nichos que igual tú tenés que decir, ya, mi nicho es el público joven. Sí, ya, me sirve para Viña. Pero mi nicho es los metaleros que le gusta hacerse escarizaciones. ¿Cómo se dice? Escarificaciones. Escarificaciones. Está súper de moda ya. Ya, pues, ¿viste? O sea, salvo en la Pintana que igual te la hace. Todavía, antes que fuera moda. Aguanta la Pintana. ¿Cachai? Entonces, como que claro, hay nichos más masivos que otros. Como que creo que hoy en día te sirve el nicho para Viña, pero tiene que ser dentro del nicho más o menos masivo igual. ¿Cachai? Ojalá que cada vez que decimos nicho aparezca el logo. Sí, aparezca. Funeraria González. Sí. El texto completo del logo. ¿Cuál sería tu noche, si tú pudieras escoger a los otros dos artistas que estuvieran en tu noche de Viña? ¿A quién escogerías? ¿A quién escogería? No sé, es que igual me gusta que Viña igual tiene una estructura ya muy clásica, que es como un artista grande, ¿cierto? Extranjero normalmente, después el comediante y después un artista más loquillo, más juvenil o más incipiente, así como para tirarlo a las 3 de la mañana y que no reclamen. Igual me gustaría el artista gringo, que cuando yo entro al escenario, él ya está llegando a su país. Como ese artista que llega, canta y se va y le tiene que pasar el tiro, la gaviota, todo, porque no está ni ahí con parar y él hace 1 hora de show y se va. Barry White. Me gustaría. ¿Está vivo? No, no parece que está muerto. Me gustaría... Charly García. Su último. Fito Páez. Fito Páez, que ahora está con disco nuevo y está como en un buen momento. Que actúe Fito Páez. Después yo. Y después cierre algo más chileno, paracaidistas. No, demasiado... No, pero está bien, pues. Aguanta. No, ir a Viña. Pero, puta, quizás con esta mención... Muertes, no van a ir. Yo me voy a encargar de que no vayan. Claro, sobre todo con esto de Piñera, como que paracaidistas puede ser como una mención. Pucha, el problema es que la otra banda de ellos se llama Michelle and Sebastian. Como Bell Sebastian, ellos tienen una banda que se llama Michelle and Sebastian, está buena. Sí. Entonces tampoco calzaría... Claro. Pero algo así más electro. Denver, una wea así, ahora volvió Denver y... Denver, sí. Lo que podría ser. Un Lorenzini, una cosa así. Sí, que es como un comediante... Sí, artista visual, gráfico y todo. Sí. Una cosa, algo así como de la nueva escena chilena. Bacán. O sea, entonces Fito Páez. Y después... Leonel Valverde. Y Diego Lorenzini. Sí. Y después un integrante del jurado. Claro, que te hace 2, 3 canciones, claro. Que puede ser Mariana Montenegro. Claro. ¿Cachai? De Denver. Entonces Denver toca... Tenemos listo haciéndole la pega a los productores. Está bueno el día. Te ahorré un día de pega. Claro. Igual es brígido porque siento que cuando el Festival de Viña de este año, del próximo año, del año 2026, va a estar súper marcado igual por las elecciones de octubre. Sí. Entonces es interesante como pensar en cómo vaya a construir una rutina de cara a Viña, porque sea quien sea que gane, o sea, probablemente va a ganar un fascista o una persona comunista. Claro. Por eso pusimos a Mantel bajo compañero. Pero obviamente vaya a tener que hacerte cargo. O sea, al menos comunista de todos los comunistas. No, pero hay menos comunistas. Ah, sí. El iPhone. Me gusta igual, disculpa que Jara dice cuando le preguntaron lo del iPhone y todo. Sí, no, pero yo tengo mi patrimonio. Como que me gusta esa respuesta que sí, no, pero está bien, yo voy a ganar mi platita también. Que ya como ya es la caricatura de Bachelet, como una cosa así. Y cuando la critican por tener, sí, no, pero yo que tengo mi iPod igual y me gusta. Yo soy buena, yo. Como dice, ya, pero señores, está bien que trate de sacarse esa carga como de los comunistas y todo, pero también un poquito. Que no se note que es un personaje, ¿cachai? Sí. También que sea una respuesta que ya sea cercana, que sea amigable, pero ya cuando empieza a responder así, yo creo que está bien. Como ya, y al otro lado así, hay que matar a todos los... La zanja. Pero bueno, es que yo creo que ahí va también el tema de
que tenemos pasados políticos y que la política sí que es de identificación, pues, weón. Sí, pues. Como que ahí ya no tenéis como una forma de buscar los lugares menos comunes donde hay... No, pues, hay tenéis que llegar al mensaje simple y transversal y que la gente se identifique por una o por otra. Sí, pues igual ahí los comunistas yo creo que también han flexibilizado harto su postura. Creo que antes eran mucho más dogmáticos. De hecho, a mí me pasó que, como yo tengo un aspecto medio emo, ¿Ya? yo cuando quise entrar al Partido Comunista cuando era más chico no me pescaron. Pues, Oh. porque como en el lema tienen vencer emos, como que fue una weá... Vamos a meterle chistes cuando no me doy cuenta. Pero va a ser interesante también como la posibilidad de construir, porque obviamente tú te vas a hacer cargo de la situación política presidencial cuando llegue a Viña. Claro. Sí, pero me gusta ese desafío. ¿Sabes por qué? Porque siento que, por ejemplo, yo tengo algunos chistes ahora que tienen que ver con el gobierno actual. Y que siento que van a seguir funcionando después de que Boric ya no sea presidente. Porque hablan como del periodo, del momento, ¿cachai? Como del fenómeno de haber tenido un presidente joven, ¿cachai? Y a la vez voy a tener la posibilidad de una coyuntura que va a generar muchos chistes nuevos, ¿cachai? Gane quien gane, pierda quien pierda. Van a pasar muchas cosas para tener chistes como de actualidad más actuales, ¿cachai? Como entre noviembre y febrero van a pasar muchas cosas y bacán porque el presidente todavía no va a asumir, entonces va a ser como un poco hacer chistes de todo eso que pasó, pero que todavía no empieza el presidente nuevo, entonces te va a permitir hablar un poco de futuro, de presente, y a la vez de estos chistes, los mejores que vayan quedando de este periodo actual. Entonces como que digo, ojalá me pueda ir a Viña este año porque hay mucho a acontecer, ¿cachai? Desde ahora en adelante van a estar pasando muchas cosas y qué rico hacer chistes de estas cosas. Sí, pues a mí me da gusto y espero que así sea, porque también siento que en esta conversación siento que estoy hablando como con un comediante que no tiene miedo de esa weá. No tiene miedo de hablar de esas cosas y que de hecho como eso, pues, estáis como deseosos de que la weá, que quede la zorra. Riémonos de cosas. Pero es que bueno, también las elecciones son la manifestación de la voluntad soberana nomás. Como que al final de cuentas, aunque gane el fascismo, como que igual vamos a tener que hacer resistencia desde nuestros espacios. Claro. Como ojalá que no pase. Y este podcast es bien de izquierda, ¿cierto, director? Están de izquierda, que están soplando la cámara para que no se apague. Ya, como que... Claro, porque comprar refrigerante es para fascistas. Sí, pues no, una cámara de la Unión Soviética. Claro, de hecho de madera, ¿verdad? Sí, pues como que, no sé, al principio podéis comparar los colores, estamos más bronceados por la radiación. Claro. Pero creo que sería bacán que alguien como tú estuviera, porque también hay un tema ahí de el tipo de comedia que estamos reivindicando en los grandes espacios. Como que yo creo que hay gente que efectivamente cuando piensa en que está trabajando en una rutina para grandes festivales, está tratando de suavizar su material. Se baja los pantalones. Y por marcas, culiadas, no sé, hablar de la nostalgia, y ¿se acuerdan cuando había? No sé. Claro. Como siento que esa comedia... Bueno, ¿se acuerdan de las zapatillas tigre? Ya, pues cuando estuvieron de moda también estaban matando a nuestros compatriotas, pues señor. ¿Cachai? Ahí tal vez no va a haber tanta risa. Pero la gente va a decir... Pero mira, la gente No, es que claro, oye, ¿se acuerdan en los 80? Sí, mi familia desapareció en esa época. Oye, que Chucha, yo no, claro, no, yo quería decir de los malones. sí, no, bueno, el pico de esa weá, como que igual hoy en día, antes si tu papá desaparecía, era un héroe y ahora es un papito corazón. Pero dije igual que antes los papás eran tan pencas que no sabíais si era del Frente Patriótico o era mal padre, ¿no? Como que desapareció hasta que no volviera, no sabíais qué pasó con él. Pero es un chiste que jamás harían algunos comediantes que hoy en día sabemos que en campaña, y por eso como ojalá que la producción de Viña esté viendo este... Ojalá para que sepan cobarde. que... ¿Quién tiene el festival ahora? Mega. Mega. Señor Heller, a usted le digo. Señor Heller, yo soy del Bullita. Por Aquí somos del Bullita. Sí, a Viña o al Bullita. Alguna parte. Porque llevan un grupo Bendia, conchetumare. Claro, alguna peguita. Pero yo creo que claro, se puede tener opinión entendiendo los contextos también, pues como que... Porque también, ¿para qué ser el denso uno por un lado, ser denso, que obviamente no va a dar risa? Si el chiste es bueno, la idea es que el chiste sea bueno para que dé risa, si a eso uno va. Ojalá deje otras cosas también, pero que ante todo el chiste sea bueno. Y por otro lado... Por ejemplo, si yo dijera, no, es que yo tengo que hablar de este tema, pero no se me ocurre ni un chiste bueno, no lo haría. Porque diría,
va a ser aprovechar el espacio, pero no me va a dar ni un beneficio porque no voy a hacer reír a la gente. Y mi idea es hacerle reír y al reírse, a la vez diga, oh, bueno, y qué bacán que lo dijo también. Y Me equivoqué, me haber votado por los... Claro, no, ¿por qué no hicieron el festival antes? Vamos a derrocar a este maldito conchetumare de José Antonio Gas. Claro. Y ahí entra el OCL, de nuevo, Claro. en Viña, Claro. y prepara ahí a los cabros. Y con las banderas, igual me dio pena, porque yo militaba allá en Arica, me fui de Arica, dejé de militar, y entre medio lo que era el FEL, Izquierda Libertaria, después pasó a ser, ¿cómo se llama? Convergencia, o sea, parte de Convergencia, después fue parte del Frente Amplio y todo. Y hace poco fui a Arica y fui a un evento de el primer año del Frente Amplio como partido, ¿cachai? Y estaban ahí todos sus militantes, y era la misma cantidad de gente que cuando éramos clandestinos. Y decía, pero antes éramos clandestinos, ahora son gobierno, y son la misma cantidad de personas, como que no ha crecido nada, eran 20 personas, ¿cachai? Entonces decía, algo, falta convocatoria. Falta territorial. Y falta ser un poco más sexy la izquierda libertad. Llegar a las bases. Y claro, hace poco vi que Izquierda Libertaria apoyaba a la candidatura de Janet Jara, ¿cachai? Y en el desconcierto, ponte tú, pusieron una publicación de eso. Y todos los comentarios eran como, comunista y libertario, ¿cómo va a ser eso? Izquierda y libertario es una, ¿cómo se llama esto? Oxímoron. Oxímoron, ¿cachai? una contradicción. Claro, decía, pero si los libertarios son de derecha, y era como, oh, que pena igual. Esa batalla cultural se perdió. Sí, weón, cagamos ahí porque, claro, pues, yo estudié en la Católica y estaba el FEL, de hecho, saludo a los cabros del FEL de la Católica, los dos weones que habían. Que eran los cuicos del FED. Sí. Esa, imagínate que yo era de Arica. Ni tanto, como que a mí me pasaba Estaban que en auto a la a mí igual me cotejaban como militante porque yo como venía de la Pintana a la Católica era el token. Se ríe, sí. ¿Cómo que somos cuicos? Miren a este weón. Ya, pero ponte el parche. Ponte el parche, concha de tu madre. ¿Por qué te lavaste los dientes hoy día, mierda? Oye, inventa una historia buena para el parche, sí, porque si no es como Santiago Pavlovich, que es como uno pensaba que había perdido el ojo en una guerra. Sí, po. Y era, ¿no? Que jugando con los primos. A mí me comparan harto con ese weón, de hecho... A la época para que te comparas con ese caballero. Como soy, a mí me gustan los hombres y las mujeres, ¿Ya? y lo que está entre medio, a mí me dicen el Santiago Pablo Vic. Pero ojalá que la izquierda vuelva a retomar su camino de... La mejor forma para que pase eso, lamentablemente, es que haya un gobierno de derecha. Mira. Yo igual soy de esa teoría, cuando estaba Longueira como candidato, yo decía, puta, antes que gane Bachelet y gane Longueira, prefiero que gane Longueira para que se agudicen las problemáticas y haya una revuelta. La famosa coyuntura prerevolucionaria. Claro, porque con Bachelet era un bálsamo y eso se iba a detener. Sin grandes cambios iba a parar las movilizaciones, que fue lo que pasó. Entonces, a veces uno dice, por ejemplo, el gobierno de Piñera fue donde más cambio hubo, así como a la AFP, al Exabre, un montón de cosas, pero solo por la pelea en la calle. Sí, po. Y ahora, claro, no hay como ese activo social que mueve los cambios, solamente el trabajo como institucional, ¿cachai? Entonces, no sé qué rechucha va a pasar en las próximas elecciones. Ojalá liberen a los presos políticos. No va a pasar. Presos políticos, ojalá Amigo, no va a pasar. acabe la guerra en el genocidio en Gaza. No va a pasar tampoco. Y ojalá te inviten algún día como a estos concursos de personalidades agarrándose a combo en los hocicos. Me cargan. ¿Con quién te pero ¿con quién te agarraría ahí? Contigo. En combo en los hocicos. Va a pegar por acá. No, que ahí cagué, weón. Oh, weón. Qué bueno, ¿por qué no pensar eso? Terminó la pelea. Madre puta, Claro. weón. No, pero es que no me gusta. Y el otro día debatía con los cabros y decía, ¿por qué no hacemos un evento de humor? Donde las batallas sean de chistes, ¿cachai? No, agarré uno combo, weón. Como Me ¿por qué gusta la se idea. supone que no nos gustaban los deportes? ¿Por qué ahora estamos todos entrenando, cachai? Como que es rara esa como gente que está en el computador termina haciendo un evento donde hay que trabajar como físicamente. Encuentro raro, ¿cachai? Abajo el deporte. Sí, o sea, el deporte por salud está bien, pero ese, han entrenado todo el año para esto. Puta, ¿por qué no escriben chistes buenos? Como el chiste del detergente. Sí, pero eso, como que a mí me gustaría, que creo que se ha hecho, porque solo se ha hecho como en formato roast. Debe haber otra forma de hacer chistes. Hay que rapear.
Que es otra weá. ¿Qué otra cosa? Claro, po. ¿Cachai? Que de hecho me gusta que Sergio Freire ahora va a hacer un evento de rap chistoso, pero son raperos chistosos. Sí. Son raperos que van a freestylear, que son secos en eso y que a la vez eligió a los más graciosos porque la idea es que sean graciosos. Pero como que por ejemplo, cuando se hace esto de raperos versus comediantes, yo creo que la vuelta del freestyle deberían ser chistes de parte de los comediantes, no freestyle de vuelta, porque siempre vais a perder contra el oro, que son profesionales. Aunque tal vez tengáis base de freestyler, pero deberíais tirarle chistes de vuelta, como tipo roast, ¿cachai? Pero el roast en Chile siento que no funciona. Sí, hay que hacerlo funcionar. Hay que hacerlo, es que... Hay que generar la cultura igual, porque uno nunca escribe para un roast que es un show. Claro. De No, y más encima pasa que, como siento que los que están abiertos a hacer eso es gente que tal vez no es tan masiva como para que se entiendan los chistes y las referencias que estáis haciendo sobre su vida personal o su historia. Y los que ya son conocidos se acobardan. Porque como Chile es tan chico y las oportunidades como de ser famosos son tan pocas y todo, que tienen miedo a quedar mal. Entonces los famosos, por ejemplo, hacer un roast a Pancho Saavedra. Puta, no va a querer quedar mal porque no, es que tengo un perfil que cuidar y lo que sea, ¿cachai? Entonces, como que hay en ese limbo entre, o nos hacemos chistes entre todos, pero nadie entiende de qué estamos hablando, o hueveamos a los famosos, pero todo muy desde cuidado y la buena onda y que no queden mal, ¿cachai? Yo fui vecino de Pancho Saavedra durante el estallido social ¿Ya? de Tajamar y andaba encapuchado. ¿Ya? Y Pancho Saavedra me dio ¿Qué te tiró? esta weá en las aguas de Agüita. Agüita. ¿Y él andaba con sus cositas? abajo. Oh. Yo siento que bajó 5 minutos con su weá. Bonito, igual de su parte. Sí, bien ahí Pancho Saavedra. Bien. ¿Y eran vecinos ahí en las Torres de Tajamar? Sí, pues estábamos en el grupo de los vecinos. Mira. Yo vivía en el piso de arriba, igual lo escuchaba. Pancho Saavedra tiene dos. ¿Sí? Tiene dos departamentos ahí, pues. Se compró como el de frente Sí, y pero- como que tiene el piso completo. Sí, pues. No, sí, Que sí. Pancho Saavedra. Un culiao, viaja por el mundo. Algún día yo creo que podría salir este podcast, pero alrededor del mundo. Qué innecesario hacer. Como, pero ya te llamo a ti. Ya, vamos hoy día en Tanzania. No, pero en un bar también en un Claro, eso te río, que lo podrían haber hecho en... Bueno, quizás estamos aquí Claro, en ustedes Ucrania. no saben dónde claro, estaban realmente. no saben. Ahí salen unas huevos. Como unos polvitos. Empezó la campaña de José Antonio Cast. Para cerrar, ahora vuelve el programa Coliseo. Sí. Como que donde en las últimas temporadas, hace como 10 años, Ujú. Edo Caroe, Slimming, hay Sí. como hay una estela de... La del Venganza, no, y muchos más salieron. Sí, fue toda una generación. Tú como una persona de medios, que también está aspirando a aparecer más en televisión abierta, con los festivales y todo eso, ¿dónde crees tú que está también ahí el consejo certero para mantener la personalidad a pesar de la presión mediática? Para los comediantes que ahora están postulando, que son como Sí, po. 300 buenos que van al casting. Claro, porque... Yo, por ejemplo, ¿Vaya a ir o fuiste ya? ya fui allá. ¿Ya fuiste y cómo te fue? No sé, hay que esperar el resultado del casting. Pero uno igual cacha un poquito. Yo creo que me fue bien. Ya, yo como creo me que fue viste bien. risa, buena onda. Sí, ya. sí, se rieron, Ya, bacán. y no me interrumpieron. Ah, bacán. Pero es que Porque soy- ese era el primer casting como casting real. así es como no presencial, era claro, grabado. antes mandáis un video y ahora van a Claro. cachar si sale. Pero no era, me refiero, como formato programa. No, Ya, claro. no, estaban los... Era un los- pre-casting, claro, como que después van a ir al casting como con cámara, y como con backstage y todo. Espero que sí. Que ojalá Pero pase a esa instancia. que, claro, llamándome muertes, está como siempre el riesgo de que la gente al ver muertes se confunda con que está viendo el noticiero y caiga. No sé. Claro. Pero algún consejito para los chiquillos. Yo creo que aprovechar sus singularidades. Como si algo que te identifica, por ejemplo, tú tienes un estilo particular, ¿cachai? No solo tu forma de vestir, sino que las temáticas que tocas, como la impronta ante el público y todo, aprovechar eso, ¿cachai? La Rominoy también que trabaja con nosotros, hoy día yo sé que fue también, nosotros también decíamos, aprovecha tu particularidad, ¿cachai? Que tenías un estilo de humor distinto, que te interesan otras cosas, que te gusta bailar, que cantar, que hacer cosas, que dibujar, como muestra esa diferencia, porque yo creo que hoy en día donde todo el contenido es igual, todo es igual, como que todo, aunque hablábamos hace un rato de que como que cada uno tiene su algoritmo y todo, pero al final como que todos vemos lo mismo, todos hacemos lo mismo, como que se está siempre pensando en lo efectivo, lo que funciona, lo que da like, lo que se viraliza, como que ver algo distinto creo que es refrescante, ¿cachai? Y más para la escena del humor, que debería ser así, debería ser un punto de vista distinto, ¿cachai? Algo que no te haga ver igual a todo el resto, ¿cachai? Yo creo que por ahí puede ir.
Porque además para un programa de televisión les funciona que hayan distintos perfiles, porque si no son todos iguales, ¿cachai? Y he estado viendo hartas rutinas de Viña también, y creo que algo que aprendí viendo a Luchito Slimming, y que creo que lo entendió muy bien el Joche Vidal cuando fue al programa de talento chileno, Got Talent, ¿sí? Que lo ganó, no tenerle miedo al chiste. Como que el estándar tiene mucho de eso, casi que el chiste no se note, ¿no? Que el relato, que la verosimilitud y todo. Pero, por ejemplo, yo sé que el Joche escribió chistes para la ocasión. ¿Cachai? Luchito, cuando tú veis su rutina, tú veis que son chistes, y no perdí porque hay un ritmo de chiste, hay un remate, ¿cachai? Hay una forma de entonación que uno dice, este es un chiste, y te ayuda también a reírte, ¿cachai? Y a la vez te permite suspender un poquito la realidad de decir, no, lo que está diciendo no es que él lo piense realmente, él está contando un chiste de esto, ¿cachai? Y eso baja un poquito la defensa y permite que te riáis más. Entonces yo creo que como comediantes no tenemos que perder nunca esa necesidad y esa base de que lo que estamos haciendo es humor y tenemos que hacer chistes y nos tenemos que dar el permiso de hacer chistes, ¿cachai? Como que se rompa la realidad. Si es chistoso va a servir y si es coherente además con los otros chistes más todavía, pero chiste, mi Instagram. Chiste. Chiste, sí. Muchas gracias, Marcelo. Gran escritor de chistes, gran comediante. Hoy en día está ahí presentando y girando con tu show Livianito. Así es. ¿En dónde te puede encontrar la gente en las próximas semanas? Estoy actuando ahí por todos lados y pueden encontrar todos los shows en @coronelvalverde en Instagram o en la página coronelvalverde.com. Qué vintage tener una página web. Sí, de hecho tenía el famoso Linktree, que igual lo tenía con dominio así como coronelvalverde.com y salió un Linktree. Y dije, puta, es que a mí me gusta la página web. Porque también quiero, ojalá en algún momento, ocuparla esa página y no sé, por ejemplo, escribir cosas y subirla ahí, ¿cachai? O hacer posts o mostrar más cosas, que sea un espacio también donde tú puedas ver mi trabajo. Y a veces el otro es muy, de nuevo, la inmediatez de el link para el show nomás, ¿no? Como, puta, aprovechemos este espacio. Así que coronelvalverde.com. Así que ahí nos pillamos en el camino. Mientras tanto, pueden seguir viendo el resto de los capítulos de La Cortesía en Spotify, en YouTube y obviamente siguiendo a los canales de difusión de Chancaca TV, el equipo maravilloso que nos acompaña desde lo audiovisual, en Instagram, @ChancacaTV, en TikTok, @ChancacaTV y en YouTube nos pueden encontrar como La Cortesía Podcast, también en Spotify. Agradecemos a La Cantina por creer en nuestro proyecto como siempre y por darnos unos mocktails. Desde ya les agradecemos por mantenerse en sintonía, por los comentarios, por la buena onda, por la mucha gente que nos detuvo para decirnos, no solamente tú, que escuchaba el podcast y quería verlo de vuelta. Así que aquí estamos. También pueden seguir a Marcelo en los canales del Sentido del Humor. Sí, también. Un Mundo Feliz, El Sentido del Humor y muchos sketches muy bacanes que están haciendo hoy en día. Gracias por todo lo que hacen por la comedia también y por la difusión y por la buena onda y por la humildad de venir a sentarte con un vampiro antifalopa a esta hora de la noche. No, gracias a ti por la invitación, gracias a los cabros de Chancaca ahí por apañar audiovisualmente y bacán también que estén haciendo cosas, por ejemplo, espacios así para conversar tranquilamente, pero también sketch y otras cosas relacionadas al humor porque falta más contenido. Yo siento que acá en Chile como que falta contenido escrito, contenido como más preparado, más producido, como que hay podcasts, hay cosas para redes sociales, pero falta gente que pierda tiempo, plata y recursos y energía. Es que es verdad, porque muchas veces como, ¿qué puedo hacer que no me signifique ni un sacrificio, ningún gasto, ninguna pérdida? No, pues hay que perder para poder entregar algo un poquito más trabajado. Así que gracias por perder. Lo hacemos por amor a la comedia también, que imagino que es algo que también te toma a ti. Sí, total. Muchas gracias por estar aquí en este podcast de nicho, que como nos enseñó Funeraria González, algo malo, ¿no? No es algo malo. Ojalá esté pronto con nosotros. Sí. O quizás no. Y ojalá que sí. Buenas noches, muchas gracias, Internet. Nos vemos la próxima semana para un nuevo capítulo de La Cortesía. Los queremos mucho.